el problema dice: el pato Donald y sus sobrinos quieren rescatar un viejo barco hundido propiedad del tío Rico. El barco es de acero. Es un barco y es de acero con una masa de 4.500 kilogramos y una densidad de 7.800 kilogramos sobre metros cúbicos. Pretenden elevar el barco llenándolo con pelotitas de ping pong. Una pelotita de ping pong tiene una masa de 2.7 gramos y un volumen de 3.35 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Nos pide: ¿cuál es la fuerza boyante sobre una pelotita de ping pong en el agua? Sabemos que la fuerza boyante empuja hacia arriba y W es hacia abajo. Tenemos que fuerza boyante es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido por G. Entonces tenemos que 1.000 kilogramos sobre metro cúbico, dado que está en el agua, por 3.35 por 10 a la menos 5, que es el volumen de una pelotita, por 9.81, que es la gravedad, es igual a fuerza boyante es igual a 0.3286 newtons. Ahora, nos pide calcular cuántas pelotitas se requieren para poner en flote el barco. Para esto utilizaremos la fórmula de fuerza boyante. Sabemos que esto lo tenemos que pasar a kilogramos, entonces diremos que la masa de las pelotitas es 0.0027 kilogramos. Entonces, para saber cuántas pelotitas, se deberá ocupar. Fuerza boyante es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido, que es el volumen del barco, más n veces el volumen de las pelotitas por G. Entonces tenemos que densidad por el volumen del barco por G más la densidad del agua por n veces el volumen de las pelotitas por G es igual a la fuerza boyante. Para esto primero calcularemos el volumen del barco. Sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Ya tenemos la masa y tenemos la densidad. Solo tenemos que despejar el volumen. Volumen es igual a la masa sobre la densidad. Entonces tenemos que esto es igual a 4.500 kilogramos sobre una densidad de 7.800 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces para esto tenemos que 4.500 entre 7.800 es igual a 0.5769 metros cúbicos. Ya que tenemos esto, regresaremos a la fórmula de fuerza boyante, que decía que la densidad del líquido por el volumen del barco por G más la densidad del líquido por n veces el volumen de las pelotitas por G. O también tenemos que la fuerza boyante es igual a la masa del barco, m del barco por G, más n veces la masa de las pelotitas por G. Esto las vamos a igualar, entonces tenemos que
la masa del barco por G más N veces la masa de las pelotitas por G es igual a la densidad del líquido por el volumen del barco por G más la densidad del líquido N veces el volumen de las pelotitas por G. Al tener esto sabemos que la gravedad puede irse dado que se encuentra en todos los términos. Eliminamos la gravedad. Y ahora de aquí despejaremos N, que es el número de pelotitas que tenemos que poner en el barco para que éste pueda flotar. Entonces dejaremos N del lado izquierdo y tenemos que N veces la masa de la pelotita menos la densidad del líquido por N veces el volumen de la pelotita es igual a la densidad del líquido por el volumen del barco menos la masa del barco. Entonces ahora de aquí despejaremos N, que es por la masa de las pelotitas menos la densidad del líquido por el volumen de las pelotitas es igual a la densidad del líquido por el volumen del barco menos la masa del barco. Tenemos que N es igual a la densidad del líquido por el volumen del barco menos la masa del barco entre la masa de las pelotitas menos la densidad del líquido por el volumen de las pelotitas. Aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir, dado que ya tenemos todos los valores. Para encontrar N tenemos que 1000, que es la densidad del líquido en el que está sumergido, el cual es el agua, por el volumen del barco, que ya lo habíamos calculado, el cual es 0.5769, menos la masa del barco, que es 4500, entre la masa de las pelotitas, la cual es 0.0027 kilogramos, menos la densidad del agua, que es 1000, por el volumen de una pelotita, que es 3.35 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. De aquí saldrá el número de pelotitas que tenemos que poner en el barco para que este flote. Entonces al resolverlo tenemos que 1000 por 0.5769 menos 4500 entre 0.0027 menos 1000 por 3.35 por 10 a la menos 5 es igual N, que es el número de pelotitas, es igual a 127.373.3766 pelotitas. Y eso es todo lo que se tiene que hacer en este problema.